Un gusto el poder saludarles a cada uno en esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. El tema que nos ocupará el día de hoy es un tema controversial. Decimos controversial porque en medio de el pueblo no cristiano hay muchas críticas en cuanto al sueldo de un pastor. Y esto se debe porque actualmente muchos líderes se han ido a los extremos. Y como usted y yo sabemos de que los extremos son muy peligrosos. Debido a que muchos líderes se han enriquecido a través de los fondos de cada creyente que asiste en algunas congregaciones. La motivación de muchos líderes es eso, el enriquecimiento, poniendo su mirada sobre el bolsillo de cada uno de los miembros de su congregación. Y eso ha hecho que existan y que nos vean a todos los siervos del Señor con la misma lupa. Pero también por otro lado, la misma iglesia se ha ido al otro extremo. Y el otro extremo es de que muchos creen que el pastor debe de tener una vida de pobre. Y siempre dicen que el siervo del Señor debe de vivir por fe. Y es ahí donde muchos líderes se atreven hasta negociar el sueldo que Dios mismo estableció en su palabra a que el pastor tenga para poder sostenerse, no solamente él, sino toda su familia también. Son dos extremos peligrosos, mientras que unos piensan que el pastor debe vivir pobremente. El otro lado, muchos líderes se han enriquecido enormemente en este tiempo moderno en que estamos viviendo. Y por esa razón es necesario que para poder tener un balance en cuanto al sueldo del pastor, es necesario que conozcamos el principio bíblico y que cada una de las iglesias deben de actuar conforme al corazón de Dios, conforme al plan de Dios, conforme al mandamiento de Dios. ¿Es bíblico el sueldo del pastor? Yo puedo afirmarles en esta hora que sí. El sueldo del pastor es un tema bíblico. Y para ello pues necesito que pongamos como base bíblica el libro de Números en su capítulo número 35. Ahí encontramos por lo menos algunos textos del 1 al 5 donde nos hablan acerca de el interés que tiene Dios en cuanto al ministerio sacerdotal. Yo quisiera hablar en esta noche de dos puntos. El primer punto tiene que ver con la base del Antiguo Testamento, donde nos muestra que Dios tuvo interés
sobre el ministerio sacerdotal. Y como segundo punto, quiero mostrar que el sueldo del pastor también está registrado en el Nuevo Testamento. Dos puntos muy interesantes para que la iglesia, los líderes de las iglesias, puedan tomar un balance conforme al principio de la palabra del Señor. En esta primera parte me es difícil el poder ocupar los dos puntos. En un próximo video estaré hablando acerca del salario del pastor desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Por de pronto yo les invito a que podamos estudiar juntos lo que dice allá en Números, en su capítulo número 35, del 1 al 5. Pero previo a que tengamos esa lectura bíblica, necesito que usted y yo podamos tener un contexto acerca del libro de Números. El libro de Números es el libro que registra los censos que Moisés realizó de las tribus de Israel. Los censos se hacían para calcular los recursos, oiga esto, los recursos humanos, naturales y disponibles para asuntos económicos y gubernamentales, incluyendo el servicio militar, funciones religiosas e impuestos y temas agrícolas. El libro de Números, eso es lo que nos enseña de cómo se levantaron esos censos, cuáles fueron sus propósitos, cuáles fueron los objetivos. Los censos tienen que ver con la idea que hoy manejamos, por ejemplo, las estadísticas. Creemos que las estadísticas son muy importantes para cualquier país sobre esta tierra. Queremos que un país se desarrolle en recursos humanos, que se desarrolle en el tema económico, que se desarrolle en temas de servicio, en funciones y por supuesto desde el punto de vista religioso, que es muy importante dentro de una nación. Y por eso es de que encontraremos que cómo Dios se interesa en el pueblo, en su pueblo, y que Él, levantando ese censo, dejó establecido principalmente el área religiosa sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios levantó este proyecto espiritual en medio de su pueblo? Porque en el corazón de Dios estaba ese deseo de que al salir el pueblo de Israel del monte del Sinaí rumbo a la tierra prometida, Dios quería que avanzara el pueblo en medio de ese desierto en una forma santa, en una forma limpia espiritualmente. Por eso es de que Él estableció el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Y creemos que esa era también la forma como Dios quería que el pueblo viviera al no más entrar a la tierra prometida. Quería que el pueblo de Israel viviera continuamente en un tiempo de santidad. Por eso fue que Dios estableció esa área religiosa, para que a través de el ministerio sacerdotal el pueblo siempre se recordara que tenía que avanzar
y tenía que vivir en una forma santa. Esos fueron los propósitos por los cuales Dios estableció el ministerio sacerdotal. De tal manera que vamos a tener esta lectura de la palabra del Señor ahí en Números, en su capítulo número 35, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo número 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice allí: Jehová habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que de la heredad que posean den a los levitas ciudades para habitar. También daréis a los levitas el campo alrededor de la ciudad. Versículo 3. Ellos tendrán las ciudades para habitar, y los campos alrededor serán para su ganado, sus pertenencias y todos sus animales. Y dice en el versículo número 4: los campos de las ciudades que daréis a los levitas tendrán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Número 5: fuera de la ciudad mediréis 2000 codos hacia el lado este, 2000 codos hacia el lado sur, 2000 codos hacia el lado oeste y 2000 codos hacia el lado norte, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán como campos alrededor de la ciudad. Esta es la lectura que queremos entrar en detalles para que podamos notar de cómo Dios se interesa en el ministerio sacerdotal. Como primer punto tenemos a estudiar el sueldo pastoral desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Amados hermanos, vamos a hablar con muchos detalles en cuanto a estos versículos para dejar un panorama que Dios se interesó en el ministerio sacerdotal desde esa época, desde el Antiguo Testamento. Dios se interesó siempre en sus siervos a que tengan un lugar en donde vivir. En el versículo número 2 específicamente encontramos lo siguiente, y dice la palabra del Señor en el versículo número 2: manda a los hijos de Israel. Oiga lo que dice, dice en el 2: manda a los hijos de Israel que de la heredad que posean, oiga ese verbo, den a los levitas ciudades para habitar. También daréis a los levitas el campo alrededor de las ciudades. En ese versículo número 2 notamos cómo Dios se interesó en el ministerio sacerdotal. Ese verbo es un verbo perfecto. Es un verbo también plural. ¿Qué significa eso? Significa que las 11 tribus que formaban el pueblo de Dios pudieran entregarle a los levitas lo que Dios demandaba de cada uno de ellos. Y oiga lo que dice: manda a los hijos de Israel que de la heredad que posean den a los levitas ciudades para habitar. En ese versículo notamos entonces de que Dios dejó establecido sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus, y
una de esas tribus, de una de esas 12 tribus que son los levitas. Dios los escogió, Dios los llamó para cumplir ese ministerio religioso, ese ministerio de poder enseñar al pueblo de Israel a avanzar durante todo el tiempo en medio del desierto, que avanzaran en santidad. Entonces, Dios, mis amados hermanos, dejó en medio del pueblo que sea el pueblo el quien sustente a la tribu de los levitas, o sea, a los sacerdotes que Dios había llamado. En el libro de Éxodo, Dios estableció la forma como debería de apoyarle el pueblo a los sacerdotes para que cumplieran con su trabajo espiritual. Y aquí en estos pasajes, Dios se interesa que los sacerdotes tengan en donde poder vivir. También se interesa que cada uno de los sacerdotes tengan lugares especiales en donde pudieran permanecer y así no preocuparse por ninguna cosa material sobre esta tierra, más que solamente ellos estaban llamados para servir a Dios y para bendecir al pueblo de Israel. Entonces hablemos un poquito más de ese verbo den. El Señor no solamente estaba asegurando el lugar donde vivir los sacerdotes, sino estaba dando o estaba asegurando Dios hasta que el pueblo pudiera dar de comer a los sacerdotes, porque ese verbo significa dar de comer, también significa depositar, significa destinar, significa disponer, significa entregar, significa establecer, significa pagar. La Biblia en los términos hebreos es un lenguaje muy amplio, y por eso es de que la Biblia dice que es para todas las épocas. La Biblia es para estos tiempos últimos en que estamos viviendo sobre esta tierra. Se aplica. Usted y yo sabemos de que depositar es un término que manejamos constantemente. Manejamos también el pagar, un pago manejamos. Eso es lo que significa. Eso es lo que Dios quiere que nosotros notemos desde el Antiguo Testamento. Que Dios se interesa que los sacerdotes tengan asegurada su alimentación, se asegure su pago, se asegure todo lo que necesitan los sacerdotes de aquella época. Ahora, ¿por qué los sacerdotes necesitaban que las 11 tribus los ayudara en cuanto a su sostenimiento? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que los sacerdotes tenían que ser sustentados por las 12 tribus? Ahí encontramos en Levíticos 18:20 y dice: Jehová dijo también a Aarón: no recibirás heredad en su tierra, ni parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Quién es Aarón? Aarón es el sacerdote que Dios llamó, y que a través de Aarón iba a venir la tribu de Leví. La tribu de Leví que más tarde se convirtió en una tribu de sacerdotes.
y solamente esa tribu fue la que Dios llamó para que esta tribu se entregara en una forma completa al servicio del tabernáculo, la casa del Señor. Así es que por eso Dios le decía a Aarón: mira, ustedes no van a tener herencia física. Y oiga lo que dice en las líneas de amarillo que está escrito ahí: yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. En verdad, mis amados hermanos, es de que los levitas tenían que trabajar en una forma completa, dedicarse solamente entonces al servicio de su Dios y al servicio del pueblo del Señor. Por esa razón es de que ellos no recibieron heredad. Y por esa razón es de que Dios le ordenó a las demás tribus: ustedes se van a encargar de sustentarlo en todo lo necesario. Y algo más, algo que dice en el versículo 23: solo los levitas llevarán a cabo el servicio del tabernáculo de reunión y cargarán con las ofensas de ellos. Note usted, mi estimado hermano, el trabajo que iban a desempeñar o que desempeñaron estos sacerdotes. Ellos dicen en el 23: solo los levitas llevarán a cabo el servicio del tabernáculo de reunión. No tenía que hacerlo otra tribu más que solo la tribu de los levitas. Solo ellos fueron llamados, solo ellos fueron escogidos para ese trabajo especial que Dios puso en la mente y en el corazón de cada ministro del Antiguo Testamento. Hubieron algunos que se atrevieron a usurpar este puesto, pero la Biblia nos enseña que fueron eliminados por causa de la desobediencia y por haber usurpado un puesto que no les pertenecía. Así es que esto es muy interesante poderlo analizar en esta actualidad en que vivimos. Hay muchos líderes que se atreven a usurpar al llamado de un ministerio pastoral. Hay muchos que se atreven aún hasta decir que el pastor no es el quien manda en una iglesia, sino los que mandan son los ancianos de la iglesia. Y es ahí donde usurpan un puesto especial que Dios ha colocado dentro de la obra del Señor. Muchos creen que el pastor dentro de la iglesia simplemente es un trabajador, simplemente es un peón. Y lamentablemente muchos líderes están muy equivocados, porque al final el pastor no está para mandar, el pastor está para guiar en una forma espiritual, está para poder hacer que el pueblo camine sobre este mundo en santidad y que cada día que pase el creyente vaya alcanzando cada día su santidad, y esa santidad completa se alcanzará cuando lleguemos todos juntos a la presencia misma de ese Dios vivo que permanece para siempre. Así es que mientras estemos en este mundo, tenemos que vivir en santidad, y por eso se hace necesario, es de suma urgencia que así como el pueblo tenía que reconocer el ministerio sacerdotal, así también la iglesia hoy en día tiene que reconocer el ministerio pastoral, porque así está establecido desde el inicio de la creación de este ministerio sacerdotal. Por eso dice ahí en
en este versículo 23, que solo los levitas son los encargados de llevar a cabo el servicio del tabernáculo de reunión. Y cuando dice, y cargarán con las ofensas de ellos, está diciendo que el servicio del sacerdote era también presentar un sacrificio para que los pecados del pueblo, o sea, de las demás tribus, sean cubiertas con la sangre de ese cordero que era sacrificado en el altar del holocausto. El trabajo sacerdotal, el trabajo del ministerio sacerdotal era en beneficio, en favor del pueblo, para que el pueblo pudiera alcanzar el encubrimiento de sus pecados. Así es que, mis amados hermanos, cuando entramos ya en la segunda parte de este tema, en el inciso C, encontramos que Dios se interesa a que los sacerdotes tengan un lugar donde vivir con todas sus pertenencias. Mire cómo Dios estableció la forma como el pueblo tenía que bendecir el ministerio sacerdotal. Dice en el versículo número 3 del capítulo 35 de Números: ellos tendrán las ciudades para habitar y los campos alrededor serán para su ganado, sus pertenencias y todos sus animales. Qué interesante. Esta es la voluntad de Dios. El ministerio, oigan, mis queridos hermanos, si usted ve en el inciso A, dice, Dios se interesa en sus siervos a que tengan un lugar en donde vivir. En el inciso C dice, Dios se interesa a que los sacerdotes tengan un lugar donde vivir con todas sus pertenencias. Recalco en esto, mis amados hermanos y amigos, que es posible que vean este video y que se interesen en el tema. Es Dios el quien le interesa que sus siervos tengan en dónde vivir. Es Dios el quien le interesa que sus siervos no solamente tengan en dónde vivir Él como persona, sino que también se interesa que el ministro o el sacerdote puedan vivir en un lugar con todas sus pertenencias. ¿Y cuáles eran sus pertenencias? Su ganado. Porque Dios, mis amados hermanos, bendijo a las 12 tribus con ganadería. Dios derramó mucha bendición sobre las 12 tribus. Las 12 tribus tenían todo lo necesario porque Dios los había bendecido. Entonces ellos tenían que bendecir a los sacerdotes, proveyéndole todo lo necesario. Y es más, proveyéndoles un lugar en donde pudieran vivir juntamente con su ganado y con toda su familia. Aquí no debe de entrar ideas humanas. Aquí no debe de entrar ningún pensamiento humano. De parte del liderazgo de la iglesia, nunca se debe de regatear el salario de un pastor. Porque Dios ha puesto un mandamiento, una orden, y que el pueblo, la iglesia, debe de reconocer esa orden, ese mandamiento. Y por el lado del ministro, el ministro no tiene por qué estar preocupado en las cosas materiales, sino debe de estar con una vida llena de entrega a ese Dios, sirviéndole a Dios y sirviéndole al pueblo. El líder
el líder que Dios llama, el ministro que Dios llama, la única dedicación que tiene que tener toda la vida es al servicio a Dios y al servicio del pueblo de Dios. No debe de estar preocupado por las cosas materiales, porque es el pueblo el quien tiene que sostener el ministerio sacerdotal, en este caso del Antiguo Testamento. No tenemos que estar detrás de un sueldo, no tenemos que estar pidiendo un sueldo, porque ya está establecido. Y oiga lo que dice la misma palabra ahí en los siguientes pasajes. Dice que Dios asignó 48 ciudades claves donde podían vivir los sacerdotes. Oiga lo que dice en el versículo 5. Otra forma como podemos confirmar de que es Dios el quien ha establecido el sueldo del ministerio sacerdotal. Y oiga lo que dice, en los lugares, las medidas que las 12 tribus tenían que entregarle a los sacerdotes de aquella época. Y dice, fuera de la ciudad mediréis 2000 codos hacia el lado este, 2000 codos hacia el lado sur, 2000 codos hacia el lado oeste y 2000 codos hacia el lado norte, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán como campos alrededor de las ciudades. Mire cómo Dios estableció aún hasta el lugar en donde tenían que habitar los levitas. Mire las medidas que Dios dio a todas las tribus del pueblo de Israel. Las medidas exactas que Dios quería que el ministerio sacerdotal recibiera de parte de todas las tribus de Israel. Amados hermanos, desde aquí, desde el Antiguo Testamento, notamos el interés de Dios para con el ministerio sacerdotal. Y quiero, mis amados hermanos, finalizar con esto. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Número 1, tenía que reconocer la importancia del trabajo del ministerio sacerdotal. Era de vital importancia reconocer el trabajo de los sacerdotes, porque Dios demandaba del pueblo que vivieran o avanzaran sobre esta tierra en santidad. Por eso fue que Dios estableció el ministerio sacerdotal. Y quiero dejar en el corazón de cada uno de los que nos ocupamos en este ministerio. Nuestro trabajo es enseñar al pueblo para que el pueblo viva en santidad. No nos desviemos de ese trabajo. Nuestro sostenimiento Dios lo demandará del pueblo, o si usted lo quiere poner así, de la misma iglesia. Dios lo demandará. Nosotros no tenemos por qué estar buscando riquezas. Nosotros no tendremos que estar preocupados en cuanto a pobrezas, sino debemos de estar siempre preocupados en el servicio en la casa del Señor, y debemos de estar preocupados sirviéndole al pueblo del Señor, enseñándoles la palabra del Señor, educando al pueblo de Dios a través de la bendita palabra de ese Dios todopoderoso. Así es que desde el Antiguo Testamento, entonces, Dios está interesado
Y Dios espera que su pueblo siempre siga interesado en el ministerio sacerdotal del pueblo de Israel. Que cada uno de nosotros tengamos nuestras propias conclusiones. Usted como miembro de la iglesia, usted está interesado en el ministerio pastoral, así como Dios está interesado. Creemos que si usted se interesa por el ministerio pastoral de cualquier congregación, Dios lo bendecirá, así como usted bendice el ministerio pastoral. No seamos de corazón duro, no seamos creyentes que querramos ignorar lo que Dios ha demandado al pueblo y que puedan reconocer la importancia del ministerio pastoral dentro de la congregación. Así es que dice, por último, dice la palabra del Señor, ya como una conclusión de esta enseñanza. El sacerdote, el ministerio sacerdotal se basa en 3 trabajos especiales para que el pueblo pudiera avanzar en medio del desierto y cuando llegara a la tierra prometida. El sacerdote fue llamado para enseñar, número 1. El sacerdote fue llamado para servir, número 2. Y número 3, el sacerdote fue llamado para capacitar a otros y poder ministrar la vida de cada una de las personas que toman parte del pueblo de Dios. Y este mismo trabajo es lo que tenemos que realizar actualmente como ministerio pastoral. Enseñar, servir y capacitar. 3 trabajos esenciales. 3 trabajos importantes. ¿Para qué? Para que la iglesia día a día vaya creciendo en su santidad. Que el Señor nos ayude para poder cumplir con este ministerio especial. Y agradeciéndole a Dios, porque Él es el quien se encarga en cuanto al salario que el pastor debe de recibir. Oremos para que todos juntos podamos vivir y hacer siempre la voluntad de Dios en nuestra vida y que juntos crezcamos en santidad. Dios les bendiga y la próxima lección será el sueldo pastoral bajo el punto de vista del Nuevo Testamento. Dios les bendiga y adelante con Cristo Jesús.